La historia de Israel, tal como la conocemos a través de la Biblia, ha sido una de las narrativas más poderosas de la humanidad, una que ha influido en millones de personas a lo largo de los siglos. Durante milenios, la Biblia nos ha contado sobre los patriarcas, los grandes héroes, la esclavitud en Egipto, el éxodo, la travesía por el desierto y la conquista de Canaán. Estos relatos sagrados nos han proporcionado una visión del pueblo israelita como un pueblo elegido, cuya historia está marcada por milagros y triunfos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las investigaciones arqueológicas han comenzado a descubrir una realidad mucho más compleja, contradictoria e intrigante sobre los orígenes de Israel, una que pone en duda muchas de las tradiciones establecidas. La figura de los reyes bíblicos, como David y Salomón, ha sido revisada por los estudiosos modernos. En lugar de ser figuras gloriosas que dominaron vastos imperios, parece que estos personajes fueron más bien jefes tribales de un pueblo que surgió de las cenizas de un colapso civilizatorio global, un pueblo que luchaba por sobrevivir y que gradualmente comenzó a forjar su propia identidad. Los descubrimientos recientes están revelando que los primeros israelitas no fueron los invasores que describe la Biblia, sino grupos de pastores y agricultores que emergieron dentro de la misma Canaán, influenciados por las crisis climáticas y sociales que sacudieron las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce. Este cambio en la narrativa no busca desacreditar la fe, sino arrojar luz sobre las personas reales que vivieron en aquellos tiempos y que, a pesar de las dificultades, crearon una cultura y una religión que perdurarían hasta el presente. Los primeros israelitas vivían en condiciones extremadamente difíciles, en un terreno árido y de difícil acceso. Estos asentamientos rurales no eran las grandes ciudades que describe la Biblia, sino pequeñas aldeas, sin palacios ni templos monumentales. En lugar de riquezas y lujos, los israelitas se caracterizaban por una vida austera, donde la autosuficiencia y la cooperación eran clave para su supervivencia. Una de las evidencias más significativas que apoya esta visión son los restos arqueológicos que muestran una casi total ausencia de huesos de cerdo en sus vertederos, un marcador cultural que los distinguía de sus vecinos cananeos. A lo largo de los años, la arqueología ha descubierto que estos primeros israelitas eran más agricultores y pastores que guerreros. Vivían en casas simples de 4 habitaciones, una estructura social basada en la familia extendida, y su supervivencia dependía de la capacidad de aprovechar al máximo los recursos limitados que les ofrecía su entorno. Además, los israelitas desarrollaron tecnologías innovadoras, como las cisternas excavadas en la roca para almacenar agua de lluvia, que les permitieron mantenerse independientes y resistentes frente a otros pueblos de la región. Los registros bíblicos, sin embargo, nos han transmitido una imagen diferente, una de conquistas militares y batallas épicas que marcaron la creación del reino de Israel. La Biblia describe el éxodo de los israelitas como una huida masiva desde Egipto, un evento trascendental que definiría la identidad del pueblo israelita. Sin embargo, la arqueología moderna no ha encontrado pruebas concluyentes de un éxodo masivo. Algunos estudios sugieren que el éxodo podría haber sido más bien una serie de pequeñas migraciones de grupos semitas que abandonaron Egipto en diferentes momentos y por diferentes razones. Este éxodo se transformó con el tiempo en un mito fundacional, un relato que unió a los diversos grupos tribales de Israel bajo una narrativa común de liberación y resistencia. La figura de Moisés, el líder del éxodo, y el encuentro con Dios en el monte Sinaí, no se trata solo de un hecho histórico, sino de un poderoso símbolo de identidad que representaba la lucha por la libertad y la independencia. La memoria colectiva de estas pequeñas huidas y victorias fue lo que finalmente dio forma al relato épico del éxodo, el cual se consolidó como un elemento clave de la identidad israelita. El relato del éxodo no solo tenía un propósito religioso, sino también un fin político, pues se usaba para justificar la creación de una nación independiente que se diferenciaba de los pueblos que habían dominado la región, como Egipto y los cananeos. La era de los jueces, que siguió a la llegada de los israelitas a Canaán, es un periodo que refleja la estructura social y política primitiva de Israel. En este tiempo, la nación estaba organizada en tribus que funcionaban de manera autónoma, sin un gobierno centralizado. Los jueces eran líderes carismáticos que surgían cuando la nación se enfrentaba a amenazas externas o internas.
Sin embargo, la falta de una estructura política unificada hacía que la defensa y la cohesión social dependieran del liderazgo individual de cada juez. Este sistema descentralizado funcionó durante un tiempo, pero las amenazas de pueblos como los filisteos, que tenían una tecnología militar más avanzada, comenzaron a poner en peligro la supervivencia de Israel. La respuesta a esta presión externa fue la demanda de un rey que pudiera unificar a las tribus bajo un solo gobierno. Esta transición de una confederación tribal a una monarquía centralizada es uno de los momentos más significativos de la historia de Israel, y la figura de Saúl, el primer rey, marca el comienzo de un nuevo capítulo en la narrativa del pueblo israelita. El reinado de David, considerado uno de los grandes héroes de la Biblia, es crucial para entender la consolidación de Israel como una nación unificada. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos sugieren que el reino de David no era tan grande ni tan poderoso como la Biblia lo describe. En lugar de un vasto imperio, parece que David gobernaba una región montañosa en Canaán, luchando constantemente para consolidar su poder. La conquista de Jerusalén, una ciudad jebusea que no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel, fue un movimiento estratégico de David, quien la convirtió en la capital de su reino. Al establecer Jerusalén como la capital, David no solo unificó a las tribus bajo un solo gobierno, sino que también creó una base de poder neutral, evitando los celos y conflictos entre las tribus. Este acto de unificación permitió que el reino de Israel se fortaleciera y sentara las bases para el futuro. A pesar de las dificultades, David logró establecer un gobierno centralizado que permitió a Israel resistir las amenazas externas y prosperar en medio de la inestabilidad política de la región. La figura de Salomón, hijo de David, es otra de las grandes figuras de la historia bíblica, pero su reinado también ha sido objeto de debate entre los estudiosos. La Biblia describe a Salomón como un rey sabio, opulento y poderoso, pero los hallazgos arqueológicos no han encontrado evidencia de un imperio tan grande y sofisticado como se describe en los textos sagrados. Aunque el Templo de Jerusalén, que Salomón construyó, es uno de los logros más destacados de su reinado, los restos materiales de esta época no muestran la magnitud de las riquezas ni la expansión territorial que la Biblia atribuye a Salomón. A pesar de esto, Salomón jugó un papel clave en la consolidación de Israel, no a través de la guerra, sino mediante la diplomacia y el control de las rutas comerciales. Durante su reinado, Jerusalén se convirtió en un centro cosmopolita, donde las influencias de otras culturas, como la fenicia, se integraron a la vida diaria. Salomón logró expandir su influencia a través de alianzas estratégicas, matrimonios y el comercio, lo que permitió que Israel se conectara con el mundo mediterráneo. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Esta división no solo fue política, sino también religiosa y cultural. Israel, bajo la dinastía de Omri, experimentó un renacimiento, convirtiéndose en una potencia regional que rivalizaba con las grandes naciones de la época. Sin embargo, la división interna y los conflictos religiosos comenzaron a desgastar la cohesión del reino. La dinastía de Omri, que fundó la ciudad de Samaria, marcó un periodo de gran expansión y prosperidad para el reino del norte. Sin embargo, esta prosperidad trajo consigo una creciente desigualdad social, que fue aprovechada por los profetas para criticar las injusticias del sistema. La lucha por mantener la unidad interna en Israel, sumada a las amenazas externas de potencias como Asiria, llevó a la eventual caída del reino del norte. A pesar de los esfuerzos por resistir, Israel fue finalmente derrotado por los asirios en el 722 a.C., y las 10 tribus del norte fueron deportadas, desapareciendo como entidad política. Por otro lado, el reino de Judá, aunque más pequeño y menos próspero, logró sobrevivir a las amenazas externas debido a su ubicación estratégica y a la fortaleza de su sistema religioso y político. Sin embargo, Judá también tuvo que enfrentar su propio declive, que culminó con la destrucción de Jerusalén por los babilonios en el 586 a.C. La caída de Jerusalén fue un golpe devastador para el pueblo judío, pero también marcó el comienzo de una nueva etapa en su historia. En el exilio, lejos de su templo y su tierra, los judíos comenzaron a redefinir su relación con Dios.
Fue en Babilonia donde se inició el proceso de redacción y recopilación de los textos sagrados que conformarían la Torá, lo que permitió a los judíos mantener su identidad religiosa y cultural a pesar de la destrucción física de su nación. Este periodo de exilio no solo transformó la religión judía, sino que también cimentó su legado como un pueblo que sobrevivió a todas las adversidades y que, a través del poder de la palabra escrita, perpetuó su historia y sus creencias a lo largo de los siglos. En resumen, la historia de Israel, tal como nos la cuenta la Biblia, es mucho más compleja y multifacética de lo que se nos ha enseñado durante siglos. La arqueología y los estudios históricos han comenzado a desentrañar los misterios del pasado, revelando un pueblo que surgió de las ruinas de una civilización caída, que luchó por sobrevivir en un mundo lleno de peligros y que, a pesar de las adversidades, logró construir una cultura y una religión que perdurarían a lo largo del tiempo. A través de los hallazgos arqueológicos y los estudios de los textos antiguos, estamos descubriendo una historia más humana, más real, que nos conecta con los antepasados que vivieron en un mundo mucho más complejo de lo que imaginábamos. Y a través de este conocimiento, podemos comprender mejor las raíces de nuestra propia identidad y la importancia de las historias que nos definen como seres humanos. A lo largo de la historia, los eventos que definieron a Israel no solo se limitaron a las grandes batallas o a la imposición de leyes divinas, sino que también fueron una serie de transiciones sutiles que ocurrieron de manera gradual. Este proceso de construcción de identidad no fue sencillo ni lineal. Los relatos bíblicos de la conquista de Canaán por Josué, el éxodo de Egipto y la lucha por la supervivencia durante el periodo de los jueces son vistos hoy como símbolos de un proceso mucho más profundo de metamorfosis. La realidad de los primeros israelitas estaba marcada por la necesidad de resistencia frente a las potencias circundantes y, al mismo tiempo, por la construcción de una identidad nacional que pudiera unificar a las tribus dispersas. Este proceso fue mucho más un juego de adaptaciones y pequeñas victorias a nivel social y político que una guerra de conquista a gran escala. A medida que el pueblo israelita se asentaba en las colinas de Canaán, comenzaba a crear su propia historia, distinta de la de los pueblos de los valles, una historia que no dependía de las riquezas, sino de la tierra, la familia y la fe. El periodo posterior a la consolidación del reino de David y la llegada de Salomón trajo consigo una serie de reformas estructurales que cambiarían el destino de Israel para siempre. Aunque la Biblia presenta a Salomón como un monarca sabio que unificó el reino y construyó un templo impresionante, las excavaciones modernas han revelado que el reino de Salomón podría haber sido más modesto de lo que imaginamos. En lugar de un imperio lleno de riquezas, Salomón parece haber gobernado un estado cuyo poder estaba basado en el control de rutas comerciales estratégicas, un monarca que, si bien tuvo un papel importante en la diplomacia y el comercio, también debió enfrentar las dificultades de mantener un reino unido y próspero. La relación entre las tribus del norte y del sur, aunque inicialmente unificadas bajo el reino de David, comenzó a ser tensada por las diferencias sociales y económicas, lo que marcó el principio del fin de la dinastía unificada. La opulencia de la corte de Salomón, aunque un símbolo del poder de la época, también estaba enraizada en la explotación de los pueblos del campo, una división que resultó en un creciente descontento entre las tribus y sentó las bases para la posterior división del reino. La división de Israel tras la muerte de Salomón representó una etapa crucial en la historia de la nación. El reino de Israel se fragmentó, con las tribus del norte formando el reino de Israel y las del sur constituyendo Judá. Esta división no solo tuvo repercusiones políticas, sino también religiosas. Israel, bajo la influencia de la dinastía de Omri, buscó expandir su poder mediante alianzas con los fenicios, pero las diferencias con Judá se hicieron cada vez más evidentes. Las diferencias religiosas, especialmente en cuanto al culto a Yahvé, marcaron una de las grandes fracturas en la identidad israelita. Mientras que el reino del norte adoptaba prácticas religiosas más abiertas y cosmopolitas, el reino de Judá se mantenía más fiel a las antiguas tradiciones. Esta tensión no solo estaba marcada por las costumbres, sino también por la lucha por el control del territorio y la influencia política. Los profetas de Judá, como Elías, condenaban las prácticas idolátricas y veían en la alianza con los fenicios una amenaza para la pureza de la fe israelita.
El conflicto entre la religión tradicional y las influencias externas continuó siendo un tema central durante los siglos siguientes, alimentando las divisiones internas que debilitarían a ambos reinos. La caída de Israel, el reino del norte, a manos de los asirios en 722 a.C. fue un evento devastador que dejó una huella profunda en la historia de Israel. La dispersión de las 10 tribus perdidas marcó el fin de la independencia del reino del norte, y aunque algunos sobrevivieron en la región, la identidad de esas tribus se diluyó con el tiempo. La conquista asiria dejó a Judá como la única nación israelita independiente. Este cambio dramático en el panorama político trajo consigo una crisis existencial para los judíos del sur. Si bien Judá había sido el último refugio de la casa de David, la destrucción de Israel hizo que los habitantes de Judá se vieran obligados a reconsiderar su identidad. En este contexto de incertidumbre, los textos bíblicos comenzaron a enfocarse en el tema de la fidelidad a Yahvé y en la importancia de mantener la fe a pesar de las dificultades externas. El reino de Judá, aunque más pequeño y menos influyente, continuó siendo el bastión de la tradición israelita, que pronto sería puesta a prueba por las amenazas que se cernían desde Babilonia. La caída de Jerusalén ante los babilonios en 586 a.C. marcó el fin de la monarquía davídica y el comienzo de un periodo de exilio y reflexión. La destrucción del templo de Salomón fue un golpe devastador para el pueblo judío, pues el templo no solo era el centro religioso, sino también el símbolo del pacto con Dios. Sin embargo, lo que parecía el fin de la nación judía, de hecho, representó el comienzo de una nueva fase para la fe israelita. En el exilio babilónico, los judíos se vieron obligados a buscar formas alternativas de mantener su identidad y su conexión con Dios. La religión dejó de depender de los sacrificios y del culto en el templo para convertirse en una fe basada en la palabra escrita. Los sacerdotes y escribas judíos comenzaron a compilar y a redactar los textos sagrados, incluyendo lo que hoy conocemos como la Torá. Este proceso de recopilación y edición de los textos sagrados permitió que la fe israelita perdurara más allá de la destrucción física de su hogar. Los rituales, como la observancia del Sabbat y la circuncisión, adquirieron una importancia aún mayor, ya que proporcionaban una forma de mantener la identidad en un mundo ajeno y hostil. La meticulosa compilación de las escrituras en Babilonia no solo permitió a los judíos sobrevivir como pueblo, sino que también sentó las bases para el monoteísmo moderno. A través de este proceso, Yahvé pasó de ser el Dios de una nación a ser considerado el Dios universal, el creador del cielo y de la tierra. La concepción de un Dios único y omnipresente comenzó a consolidarse durante este periodo, reemplazando las viejas creencias politeístas que aún persistían entre las tribus de Israel. Esta transformación teológica fue una de las contribuciones más significativas de los judíos al pensamiento humano, pues estableció el concepto de un Dios único que trasciende los límites de cualquier territorio o nación. La relación personal con Dios, basada en la ley escrita y la observancia de los mandamientos, reemplazó el culto a las deidades locales y territoriales, y comenzó a definir lo que hoy conocemos como judaísmo. Este giro hacia el monoteísmo universal no solo transformó a los judíos, sino que también tuvo un impacto profundo en las grandes religiones monoteístas que surgirían más tarde, el cristianismo y el islam. A pesar de las dificultades y los sufrimientos, el pueblo de Judá emergió del exilio más fortalecido en su fe y más unido en su identidad. La restauración del templo bajo el liderazgo de Zorobabel y la reconstrucción de Jerusalén bajo Nehemías y Esdras marcaron el regreso a la tierra prometida, aunque la ciudad nunca volvió a ser lo que fue antes de la destrucción. La reconstrucción del templo fue un símbolo de la presencia divina en medio de las dificultades, pero también un recordatorio de las lecciones aprendidas durante el exilio. En este periodo de restauración, los judíos comenzaron a dar forma a una nueva relación con Dios, basada en la obediencia a su palabra escrita y en la fidelidad a sus mandamientos. La ley se convirtió en la piedra angular de la vida judía, y la figura de los escribas y los fariseos comenzó a cobrar importancia, pues eran ellos quienes preservaban y enseñaban la ley. Esta consolidación de la ley como base de la identidad judía fue uno de los legados más duraderos del exilio babilónico.
A lo largo de los siglos, el pueblo judío continuó enfrentando desafíos, desde la ocupación romana hasta la diáspora que dispersó a los judíos por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de las persecuciones, las guerras y los exilios, la identidad judía se mantuvo firme gracias a la religión y a la ley que habían sido forjadas en el crucible del exilio babilónico. La Torá, los salmos y los textos proféticos se convirtieron en el alma del pueblo judío, y su enseñanza continuó de generación en generación, incluso en tierras lejanas y en circunstancias adversas. La fe en un Dios único y la observancia de sus mandamientos siguieron siendo los pilares de la vida judía, independientemente de las fronteras políticas o de las circunstancias sociales. La resiliencia del pueblo judío no solo radica en su capacidad para resistir las adversidades externas, sino también en su capacidad para mantener viva su fe y su identidad a través de los siglos, un testimonio de la importancia de la palabra escrita y de la memoria colectiva en la preservación de un pueblo. Con el tiempo, la religión judía se expandió más allá de las fronteras de Israel y la influencia de sus enseñanzas se extendió por todo el mundo. A través del cristianismo y más tarde del Islam, el concepto de un Dios único y omnipresente se convirtió en una piedra angular de las grandes religiones monoteístas. El mensaje de la Torá, junto con las enseñanzas de los profetas y la sabiduría contenida en los salmos y los proverbios, sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. En este sentido, el exilio babilónico, aunque inicialmente fue un desastre para el pueblo de Judá, también se convirtió en el terreno fértil donde floreció la fe que hoy sigue influyendo en la historia de la humanidad. El legado de Israel, con todas sus luchas y sacrificios, no solo sigue vivo en los textos sagrados, sino también en la forma en que el pueblo judío ha enfrentado los desafíos de la historia y ha mantenido su identidad a lo largo de los siglos. En conclusión, la historia de Israel es mucho más que un relato antiguo de batallas, éxodos y reyes poderosos. Es la historia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, ha sabido encontrar su fuerza en su fe y en su conexión con un Dios único. A través de la arqueología, el estudio de los textos sagrados y la reflexión sobre el pasado, podemos entender mejor las raíces de la identidad israelita y su impacto en el mundo moderno. La historia de Israel nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la memoria colectiva pueden ser las herramientas más poderosas para garantizar la supervivencia y el renacimiento de un pueblo. A medida que el tiempo avanzaba, las lecciones del pasado de Israel no se desvanecieron, sino que se entrelazaron profundamente con la historia mundial. El pueblo judío, tras la destrucción de su templo y la dispersión de su pueblo, comenzó a vivir una experiencia única que los definiría por siglos, la diáspora. Este fenómeno, que comenzó con el exilio babilónico, no solo dispersó a los israelitas por el mundo, sino que también los transformó en un pueblo sin un hogar físico constante, pero con una identidad religiosa que se mantuvo intacta, inquebrantable y profundamente unificadora. En cada lugar al que llegaron, los judíos crearon comunidades que, aunque separadas geográficamente, compartían la misma fe, los mismos rituales y, sobre todo, el mismo Dios. La preservación de la Torá y la enseñanza religiosa en las sinagogas, junto con el estudio constante de sus textos, permitió que esta identidad perdurara, mientras otras culturas que una vez dominaron el antiguo Israel se desvanecían en el olvido. Con el paso de los siglos, el pueblo judío se vio obligado a adaptarse a las condiciones que les imponían sus nuevos hogares, ya fueran en el vasto imperio romano, en Persia o más tarde en Europa. A pesar de las constantes persecuciones y desplazamientos, su fe se mantuvo como una chispa viva, como una tradición resistente que nunca dejó de florecer. De hecho, la diáspora judía, lejos de diluir la identidad del pueblo, la solidificó. Con cada generación, la enseñanza de la ley, la lectura de los textos sagrados y la observancia de las festividades adquirieron más importancia. Los judíos nunca dejaron de soñar con regresar a su tierra prometida, pero mientras esperaban ese momento, construyeron una cultura intelectual que dejó una huella profunda en la historia del mundo. Su aporte a la filosofía, la ciencia y la política fue significativo, y la fe que habían mantenido viva en tiempos de exilio se convirtió en una influencia importante en las principales corrientes religiosas y filosóficas del mundo. Sin embargo, no todo fue un camino de resistencia pasiva.
La historia judía estuvo marcada por momentos de profunda reflexión y transformación interna. A lo largo de los siglos, los judíos debatieron intensamente sobre cómo mantener la pureza de su fe y su identidad frente a las presiones externas. Mientras algunas comunidades se aferraban a las viejas tradiciones, otras adoptaban nuevas formas de ver el mundo, influidas por el pensamiento griego o romano. La llegada del cristianismo y, más tarde, del Islam, cambió para siempre el panorama religioso y político del mundo. La lucha por mantener su fe y su cultura frente al crecimiento de nuevas religiones y imperios fue una constante que les exigió adaptarse sin perder su esencia. Esta capacidad de adaptación, sin perder la conexión con sus raíces, se convirtió en uno de los pilares de su supervivencia. El cristianismo, aunque inicialmente una secta dentro del judaísmo, fue un fenómeno que tuvo implicaciones trascendentales para la historia del pueblo de Israel. A medida que la figura de Jesús y las enseñanzas cristianas comenzaron a expandirse por el mundo, los judíos se vieron atrapados en una paradoja. La religión que había nacido de su propio seno se estaba extendiendo por todo el Imperio Romano y, con el tiempo, sustituyó a las tradiciones judías en muchos lugares del mundo. Sin embargo, este cambio no anuló la influencia judía en la creación del cristianismo. Al contrario, muchas de las enseñanzas fundamentales del cristianismo, como la moralidad, el amor al prójimo, la justicia y la concepción de un Dios único y universal, tenían raíces profundas en las tradiciones judías. Los primeros cristianos, la mayoría de los cuales eran judíos, seguían practicando las enseñanzas del Antiguo Testamento, e incluso los propios evangelios reflejan fuertemente la cultura y la identidad judía. El vínculo entre ambas religiones no solo está en sus orígenes, sino en el legado compartido de resistencia y esperanza en un futuro mejor. En este contexto, los judíos enfrentaron siglos de marginación y persecución. Durante la Edad Media, la figura del judío fue tratada con desprecio por muchos, especialmente en Europa. En algunas regiones, fueron considerados chivos expiatorios, utilizados como blanco para las frustraciones sociales y económicas de las sociedades en las que vivían. El antisemitismo, en sus diversas formas, los acosó por generaciones, desde las cruzadas hasta los pogromos, hasta llegar al terrible clímax del Holocausto en el siglo XX. Sin embargo, a pesar de las continuas persecuciones y atrocidades, la fe judía siguió siendo una fuente de resiliencia y esperanza para millones de personas. Su capacidad para reconstruirse, para mantener su identidad intacta a través de los siglos, es un testimonio de la fuerza de su fe y su vínculo con Dios. El siglo XX trajo consigo una nueva era para el pueblo judío, marcada por el retorno a su tierra ancestral. Después de siglos de exilio y persecución, el sueño sionista de crear un hogar nacional para los judíos en la región histórica de Palestina se hizo realidad con la fundación del Estado de Israel en 1948. Este evento histórico, que fue recibido con júbilo por los judíos de todo el mundo, también generó tensiones con los árabes palestinos que ya habitaban la región. El conflicto árabe-israelí, que comenzó en ese momento, sigue siendo uno de los conflictos más complejos y difíciles del mundo. Sin embargo, la creación de Israel también representó un renacimiento para el pueblo judío, una afirmación de su derecho a existir como nación en su tierra después de 2000 años de exilio. La independencia de Israel no solo significó la creación de un Estado, sino también un renacimiento cultural, social y religioso. La vida en Israel trajo consigo una nueva vibrante expresión de la identidad judía, donde las antiguas costumbres se encontraron con el presente. El hebreo, que había sido una lengua en gran parte litúrgica y literaria, se convirtió en la lengua oficial del país, restaurando una conexión profunda con las raíces del pueblo. En las calles de Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades, los judíos de todo el mundo comenzaron a vivir juntos, formando una comunidad diversa pero unificada por su historia y su fe compartida. Sin embargo, la paz con sus vecinos aún no era alcanzada, y el conflicto sobre la tierra continuó siendo una cuestión crucial para el futuro del Estado de Israel. A lo largo de este proceso, el pueblo judío ha logrado avances impresionantes en muchos campos, desde la tecnología hasta las artes y la ciencia.
A pesar de ser una nación pequeña, Israel ha demostrado ser una potencia en áreas como la investigación médica, la tecnología digital y la agricultura, contribuyendo al progreso global de manera significativa. Este renacimiento de la nación judía es un testimonio de la tenacidad y el coraje de un pueblo que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de luchar por su derecho a existir y prosperar. Pero Israel no solo ha sido una nación de tecnología e innovación, también ha sido un centro de espiritualidad y religiosidad para millones de judíos en todo el mundo. La ciudad de Jerusalén sigue siendo el corazón del judaísmo, un lugar de oración y peregrinación para quienes buscan la conexión con su historia y su fe. En esta ciudad, las huellas del pasado, desde el Muro de los Lamentos hasta el Monte del Templo, siguen siendo símbolos de la resistencia, la esperanza y la fe inquebrantable del pueblo judío. Al mirar hacia el futuro, el pueblo judío se enfrenta a nuevos desafíos, tanto dentro de Israel como en la diáspora. El mundo ha cambiado, pero la historia del pueblo judío sigue siendo una fuente de inspiración y lección para las generaciones venideras. A través de sus sacrificios, su fe, su intelecto y su cultura, el pueblo judío ha mostrado al mundo lo que significa resistir, sobrevivir y prosperar frente a la adversidad. La narrativa judía no es solo una historia de lucha, sino también de superación, de reinvención y de esperanza. Aunque aún hay mucho por hacer, el viaje del pueblo judío desde las colinas de Canaán hasta la Jerusalén moderna es un testimonio de la capacidad humana para enfrentar las pruebas más difíciles y salir más fuerte.